cree que soy el más fuerte. Sí. Sin embargo, no importa cuán poderoso sea, solo soy capaz de salvar a aquellos que están dispuestos a ser salvados. Las 3 veces que el mundo de la hechicería necesitó de Satoru Gojo, el proclamado hechicero más fuerte, las 3 veces su poder quedó eclipsado por la sombra del fracaso. ¿Es entonces correcto decir que Satoru Gojo es el más fuerte? Cuando no pudo impedir la caída de su mejor amigo a la oscuridad, cuando no pudo impedir la masacre de Shibuya, o cuando representó al último bastión de la hechicería para frenar al rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna. Antes de comenzar, he de aclarar que en este video daré un enfoque diferente a la filosofía del más fuerte y la soledad de Satoru Gojo. No es mi intención burlarme o desacreditar al personaje antes que me maten en los comentarios, más bien es hablar sobre la responsabilidad de ser el más fuerte y cómo aún siéndolo, a veces simplemente no puedes salvar a los que amas. Además, explicaré en qué falló Satoru Gojo en cada una de las veces que la humanidad necesitó su ayuda. Si te termina gustando este video, no olvides compartirlo ya que toma un buen tiempo hacerlo, y suscribirte para llegar a más personas, además de dejar tu like. Dicho todo eso, comencemos de una vez. Satoru Gojo nació con el destino marcado. Cuando se dio a conocer que heredó los 6 ojos de su clan, ya le habían impuesto una carga muy grande: ser el más fuerte. Tanto fue el impacto de su nacimiento que cambió el mundo de la hechicería como se conocía. Existe un antes y después de Satoru Gojo, un antes donde los hechiceros eran libres de cometer cualquier fechoría y utilizar sus rituales por intereses personales, una vida sin culpa, pero con Gojo vivo deberían protegerse, ocultarse, como roedores. Sus acciones serían castigadas. Ese libertinaje del que gozaban fue cortado de tajo. Incluso planearon matarlo, pero se atemorizaron ante el poder que infundía. El mismo Toji reconoció que Gojo no era de este mundo. La única persona que sintió su presencia, que volteó a verlo, sabía que debía tomar precauciones con aquel niño, y así fue. A diferencia del resto de peleas, con Gojo fue increíblemente meticuloso, pero la presión que ejercía sobre sí mismo, esta responsabilidad era mucha y traería consigo una gran soledad y dolor. Aunque no sabemos mucho de su niñez, las veces que vimos al pequeño Gojo andaba solo y con una actitud poco agraciada. Con libertad de interpretación podríamos decir que su personalidad era egocéntrica, similar a la que manejaba en su adolescencia, lo que haría al resto alejarse de él. Para ese momento todavía no estaba sumergido en el mundo de la hechicería, con mayor razón podría sentirse solo. Como ya se ha comentado en muchos otros análisis, esta era la soledad del más fuerte, un destino no compartido con nadie más, hasta un evento distintivo, más bien una persona. Suguru Geto. En un punto de su adolescencia, Satoru Gojo conocería a su compañero de hechicería y futuro mejor y único amigo, alguien con hasta ese momento un potencial increíble e igual al de Satoru Gojo, con un conjuro capaz de controlar maldiciones, algo no visto y que podía ser muy útil. Muy posiblemente estas similitudes harían que ambos se volvieran cercanos al poder entenderse mejor. De hecho, por palabras de Kenjaku, la habilidad de Suguru Geto era para ser considerado un hechicero de categoría especial, así que su potencial era enorme. Explico esto para que entendamos la soledad que sumergía a Satoru Gojo, tener que cargar con aquella gran responsabilidad sobre sus hombros, y también la pregunta que le haría el director tiempo después de por qué no se fue con Suguru Geto, ya que era la única persona que lo entendía y que podía ayudarlo con esa carga pesada. Aún sabiendo esto, Satoru Gojo decidió quedarse por sus propias convicciones, demostrando ser lo suficientemente fuerte para cargar con ese peso, aunque eso implique quedarse solo, algo por lo que el director terminaría disculpándose. Un diálogo breve que a mi parecer implica mucho respeto mutuo entre ambos. Entonces, si ambos entendían, si se conocían muy bien, ¿por qué Satoru Gojo no fue capaz de salvar a su mejor amigo? Y es que pese a tener los 6 ojos, Satoru Gojo no podía ver todo, y no fue capaz de notar la tristeza que venía del corazón de Geto. Pero antes de profundizar esto, hay que entender de dónde venía esa tristeza, y para ello hay que hablar sobre la primera gran derrota que sufrió Satoru Gojo, y la cual indirectamente condenaría a la humanidad, siendo así que el hechicero más fuerte desapareció cuando más se le necesitó, y el culpable es Toji Fushiguro, que por cierto ya tengo un video hablando sobre el efecto mariposa de este personaje. La batalla contra Toji sería el gran fracaso y de hecho el que más importa. Esta derrota repercutiría en el mundo de la hechicería de maneras que no podríamos contemplar. La derrota de Gojo se debería a su agotamiento de llevar su conjuro activo durante varios días seguidos, incluso mientras dormía,
autonomía, lo cual generaba fatiga en su cuerpo, además que quitaría el conjuro una vez atravesada la barrera de Tengen, creyendo que están a salvo pues ningún hechicero que no fuera permitido por la barrera podría ingresar, aunque Touji tenía su energía maldita en un cero absoluto, por lo que la barrera de Tengen no repercutía en su cuerpo, siendo invisible para esta. El factor sorpresa junto al factor estrategia serían lo que condenarían la derrota de Satoru Gojo, pero las consecuencias de este fracaso fueron gravísimas al futuro. Primero, la muerte del recipiente estelar Rico Manai repercute en el fin del ciclo de la juventud de Tengen, lo que la vuelve cercana a una maldición, permitiendo que en un futuro sea utilizada por Tengen para el cumplimiento de sus planes. Pero Kenjaku necesitaba un cuerpo con la capacidad de manipular maldiciones, era la pieza fundamental para el plan. Ese cuerpo le pertenecía a Suguru Geto. La mayor derrota de Satoru Gojo, y la única que realmente importa, fue perder a su mejor y único amigo, una pelea que perdió desde el inicio, y más allá de la importancia de Touji en el cambio de rumbo de Suguru Geto, la culpa principal recae sobre Satoru Gojo, ya que aún siendo el proclamado más poderoso, aún teniendo los 6 ojos que lo veían todo, no fue capaz de ver aquella tristeza y soledad que consumió a Suguru Geto como un ácido. Más adelante hablaremos de la derrota donde Satoru Gojo perdió por malos cálculos y donde su fuerza no fue suficiente, como la de Sukuna. Pero antes de eso, hay que hablar de otras 2 pérdidas, en las cuales siempre hubo una constante: Suguru Geto, ya sea como persona viva o como un cuerpo. Para entender cómo esta pérdida afectó a Satoru Gojo y a la vez cómo condenó a la humanidad, volvamos a la soledad del más fuerte, y esta vez la soledad que atormentaba a Satoru Gojo, que nacía de la gran responsabilidad sobre sus hombros, la cual dejaría de ser una carga, porque para Gojo ya no había mal al que no le pudiera hacer frente. Así que en un principio, con la muerte de Touji, la responsabilidad de proteger a los más débiles era un peso liviano, gracias a su abrumador poder, pero se le olvidó un pequeño detalle: la soledad. Y es que, cegado por el éxtasis de su nuevo título y como explica el mismo Suguru Geto, Gojo se alejaría del resto, porque debía atender a misiones de carácter más importantes de las que iba con Choco y Suguru. Pero me gusta pensar que también hubo una decisión voluntaria por parte de Gojo, esto a libre interpretación. No es una mentira que Gojo era egocéntrico, y más aún tras vencer a Touji, así que durante este breve tiempo es casi seguro que disfrutaba de su nuevo título, dejando a su equipo cada vez más de lado. Y ahora la soledad que en un principio lo atormentaba pasaría a un nuevo portador: Suguru Geto. Suguru no era tan débil como para relacionarse con sus compañeros, pero tampoco tan fuerte para estar al lado de Gojo, además que el trauma ocasionado por Touji era un clavo incrustado en su cerebro que dolería constantemente. Suguru Geto estaba en un punto muerto, no tenía un objetivo en la vida y crecería un rencor por su parte hacia Satoru Gojo. Luego lo entenderán. Es así que, sin un rumbo ni nada que lo comprenda o acompañe, Geto decidió abrazar sus propias ideas, la de crear un mundo de solo hechiceros, traicionando los principios de la hechicería, y finalmente Gojo pausaría sus largos viajes para verlo, donde tendrían esta charla. Cuando me refiero a que había cierto rencor por parte de Suguru, es en este diálogo. ¿Eres el más fuerte solo porque eres Satoru Gojo? ¿O eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? Geto cree que Gojo nació con un ideal que cumplir, existe por ese motivo, para ser el más fuerte. Por eso le pregunta si es el más fuerte por su título, o él como persona es el más fuerte, si tiene o no autonomía. Es así que Geto marca una diferencia entre él y Gojo. Geto sería libre de decidir cómo vivir sin tener la fuerza abrumadora de Gojo, que respalde sus ideales, lo cual molestaría a Gojo, ya que rebajaba su existencia a cumplir una función. Cuando Geto se va y Gojo levanta su mano amenazándolo, le dice que si lo hace también significará algo, y es que de hacerlo primero faltaría su principio de amistad, pero además daría razón a Geto que solo cumple la función con la que nació, y además que solo lo que él cree es válido, ya que su fuerza lo respalda. Esta derrota mellaría mucho en la mente de Gojo, tanto que incluso en la actualidad, tras su muerte, en la primera persona que Gojo pensaría sería en Suguru Geto, diciendo que de haber podido cambiar el destino, le hubiera gustado tenerlo a su lado, demostrando que el no haber podido salvar ni estar al lado de Suguru Geto sería el primer gran fracaso de Satoru Gojo, y al cual marcaría el mundo de la hechicería, ya que permitiría a Kenjaku acceder al cuerpo de Geto y cumplir con su objetivo tan anhelado. Hace un año hice un análisis de Saitama, un personaje que también sufre de la soledad de ser el más fuerte, el aburrimiento de no tener ningún rival. De hecho, si te gusta este video te recomiendo ver ese otro, pero lo menciono porque voy a hacer una comparación entre ambos personajes, Gojo y Saitama. De hecho, le voy a poner un clip de ese video. Saitama estuvo confiado, se descuidó, estuvo absorto en la idea de que nada escaparía de sus manos y que con su poder podría vencer a cualquiera.
Se le olvidó el principio fundamental y básico de ser un héroe, estar al servicio del indefenso y salvar a cuantas más personas puedas. Saitama lo sabe, falló como un héroe. Al sostener el corazón de Genos, lo recordó. Siempre que llegara a tiempo e incluso de pie, eso es lo que se espera de un héroe. Aunque no suelo ser de los que llegan a tiempo, yo de verdad. Aquí Saitama hace una pausa. Él se siente culpable de la muerte de Genos. Su falta de intuición de héroe la había perdido y por lo tanto, falló en su labor y a causa de eso, su alumno murió. Saitama se dio cuenta que no todo está en sus manos y que el poder absoluto no equivale a ganar siempre. Como bien describí en el clip, Saitama se había confiado en su poder absoluto, creyendo que ese le bastaría para vencer a cualquier inconveniente frente suyo, pero claro, esa fuerza le servía para vencer a quien estuviera delante o protegerse a sí mismo, pero esa misma fuerza, de no ser canalizada correctamente, no aseguraba por sí sola proteger al resto de personas. Debido a eso, Genos murió. Algo similar sucedió en Shibuya. Gojo llegaría a la escena con una confianza completa. La batalla que mantuvo con Hanami y Hogo fue un juego para él. Gojo mantuvo la situación completamente bajo control. Es verdad que hubieron muertes colaterales, pero pudo adaptarse y de haberlo querido, como haría más adelante, utilizar su dominio un breve tiempo para cargarse a las maldiciones más poderosas que representaban el principal peligro. En vez de eso, prefirió acabar con los humanos mutantes. O bueno, de haber vencido a Hogo y Hanami antes de la llegada de Mahito, no hubiera tenido un impacto tan fuerte. Sin embargo, Gojo estuvo divirtiéndose con ellos. Siempre que veía a sus rivales más débiles, disfrutaba humillarlos, como hizo con Hogo o con Sukuna cuando no tenía ni un 10% de su poder actual. Gojo no tomaba en serio a sus rivales, y eso sería su principal error en este arco, el no haber acabado con Choso, Hogo y Hanami cuando tenía la oportunidad. Pese a que las circunstancias las tenía a su favor, complicaría mucho más la situación en Shibuya. Incluso Gojo mismo reconoce al decir que Hanami ya se le escapó 3 veces y le parecía molesto. Su confianza haría que Mahito completara su parte trayendo a los humanos mutados, y luego desataría el caos, lo que alteraría a Gojo para luego ser atrapado por Kenjaku. Y aquí viene lo que mencioné, el factor que siempre estuvo presente en 2 de las 3 derrotas más importantes que sufrió Satoru Gojo, y es la presencia de Suguru Geto, ya sea vivo en alma o muerto en cuerpo, y en este caso fue la segunda. Gojo Satoru observaba a su mejor amigo y único fallecido frente suyo, aquel que había matado con sus propias manos hace un par de años. Lo peor era que sus 6 ojos lo volvieron a engañar una vez más, pues aquella persona que tenía frente suyo parecía Suguru Geto. De hecho lo era, su energía maldita, su poder, su apariencia, sus recuerdos. Sin embargo, su alma le decía lo contrario, ese hombre no era su mejor amigo. Y una vez es importante remarcar esto, los 6 ojos, pese a verlo todo, en teoría le han fallado 2 veces a Satoru Gojo, y en esta segunda ocasión Gojo lo descubrió por sí mismo. A lo que voy es que pese a tener poderes que en un principio marquen el control absoluto de todo o la fuerza absoluta, como por ejemplo Saitama tenía una fuerza con la cual él se creía capaz de vencer a cualquiera, pero eso no implicaba poder proteger a cualquiera, y en este caso Satoru Gojo cree tener una vista que es capaz de verlo todo, pero no fue capaz de ver la tristeza que tenía su mejor y único amigo, y tampoco fue capaz de ver que aquella persona no era él, por lo menos no gracias a sus ojos, sino a su propia interpretación. Pero además, siendo el más poderoso, terminó cayendo en esta trampa, porque aunque Satoru Gojo se considere a sí mismo una divinidad, siempre estará unido a su lado humano debido a los sentimientos que tiene en su interior, sentimientos que son evocados por una única persona, su mejor amigo, Suguru Geto. De hecho, el mismo Kenjaku lo sabía, solamente él podía cumplir algo como eso. En esta segunda batalla y segunda derrota quedaría evidenciada una vez más la impotencia de Satoru Gojo, la misma que sintió Saitama al darse cuenta que se equivocó, que no todas las personas pueden seguir su ritmo, y algo similar pasaría con Satoru Gojo poco después, porque tenía mucha confianza en sus alumnos de poder cumplir con la misión en Shibuya y luego salvarlo. El choque de realidad sería muy grande al darse cuenta que un par de semanas después sería libre y se encontraría con un Tokio totalmente diferente, sumido en el caos y varios de sus compañeros y alumnos fallecidos. Si bien en el apartado artístico no se nos expresa un sentimiento fuerte de dolor o culpa, es más que claro que Satoru Gojo siente remordimiento por aquellas muertes, porque como hemos visto con Suguru Geto, nunca pudo perdonarse a sí mismo por lo que terminó haciendo, que incluso después de su muerte fue al primer
primero que vio. A lo que voy con esta explicación es que ser el más fuerte y llevar ese título no siempre involucra salvarlos a todos y que todo salga como lo deseas, porque como ha demostrado Satoru Gojo, incluso su poder absoluto se ha equivocado absolutamente, ya en 2 ocasiones en las cuales el mundo lo necesitaba. Pero aún falta algo importante de esta última derrota y que va muy relacionado a la frase que le mencionó Suguru Geto. Es este momento, el capítulo 90 de Jujutsu Kaisen, o instantes antes de que Satoru Gojo sea consumido por la prisión confinadora, donde él se mira a sí mismo reflectado en aquel ojo, ve su silueta, pero su rostro está completamente vacío. Él es un agujero, no hay nada. Este panel fue muy debatido y encontré teorías interesantes sobre él. Uno de ellos explica el dilema de ser el más poderoso, que ya planteé al inicio del video. Él nació con una gran responsabilidad, ser el solucionador de problemas, el que estabilice el mundo de la hechicería, por eso todos querían encargarse de él. Satoru Gojo nació como un prototipo que tenía una función que cumplir, no podía relacionarse con nadie porque no había nadie igual a él, y se le había planteado la idea de que todo lo que él deseara sería capaz de hacerlo, porque era el más fuerte, hasta que claro, se daría un choque con la realidad cuando Suguru Geto le diría que planea seguir con aquel propósito que le dieron. ¿Acaso aquel título lo domina o él se ganó aquel título? Palabras que terminarían hiriendo el ego de Satoru Gojo, pero también demostrarían lo que se muestra en este panel, lo vacío que se encuentra él mismo. La gente ama a Satoru Gojo no tanto por su personalidad, no porque destaque en algo, hablando dentro del universo Jujutsu Kaisen, ellos lo quieren simplemente por lo poderoso que es, para que cumpla la función con la que nació. Nadie realmente se interesa en conocerlo en profundidad, y además Satoru Gojo no permite que lo hagan, porque no cree que esas personas estén a su igual, para que entiendan la gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros. Por eso desea con todo su corazón que Megumi se vuelva igual de fuerte que él, para que le haga compañía en la cima. La última gran derrota de Satoru Gojo es una derrota que condena a la humanidad, pero que una vez más está conectada con todo este gran proceso de soledad que llevó durante toda su vida. Desde la muerte de Suguru Geto no conoció a alguien que pudiera entenderlo, hasta que después de su regreso encontraría a Sukuna en su máximo esplendor, pero además tenía una motivación extra: rescatar a su alumno Megumi Fuchiguro del control del rey de las maldiciones. No voy a enfocarme en la derrota en sí mismo, sino durante todo el proceso y lo que significa la batalla. Primero debemos recordar lo que mencionó al director: siendo el más fuerte uno creería que puede controlarlo todo, pero Satoru Gojo solamente puede salvar a aquellos que quieren ser salvados, y Megumi en ese momento no deseaba ser salvado, pues había perdido todas las esperanzas y motivaciones en la vida al ver morir a su hermana con sus propias manos, obviamente siendo controlado por Sukuna. Debido a eso, a manera metafórica, no hubo alguna oportunidad en la cual Megumi se revelara a Sukuna. Pese a tener a su maestro frente suyo, no hubo un intento siquiera de volver a tener su cuerpo, como sí lo hizo Itadori en varios momentos, porque Megumi tenía el alma destrozada y solamente deseaba morir. Así que una vez más, pese a ser el más poderoso, no pudo salvar a Megumi porque él no deseaba ser salvado. Luego su batalla sería un frenesí de emociones, donde una vez más Satoru Gojo desde otra perspectiva se sentiría acompañado en la cima. Hay 2 momentos en que Satoru Gojo siente soledad. Uno de ellos es teniendo que cargar aquella gran responsabilidad de ser el más fuerte y salvar a todos, y la segunda es la gran soledad que implica esto. Y en este momento dado, si bien estaban luchando por el mundo, Satoru Gojo también estaba luchando para sí mismo, porque por primera vez se sentía inmiscuido en una batalla que lo ponía a los límites y que lo hacía sentir vivo. Con algo de romanticismo, Satoru Gojo quiso transmitir estos mismos sentimientos a Sukuna, pero aquí hay una gran diferencia que marca estos dos personajes, y el por cual este video es algo tenso, y es que para Sukuna, Satoru Gojo es más débil que él, porque como mencioné anteriormente, tiene emociones que lo aferran a su humanidad, cosa que Sukuna no tiene y se la dijo a Kichimo. Él está por encima de todos ellos. El amor no lo concibe para sí mismo. Si a alguien le parece entretenido, lo hará vivir un poco más. Si le parece aburrido, lo matará al instante. Simplemente goza y se divierte de la vida, y de hecho se mofa de esto, diciendo que sentimientos como el amor que Kachimo quería mostrarle hubieran ido mejor con Satoru Gojo, ya que él sí sentía ese lado humano suyo. Es por ese lado lo que diferencia a Satoru Gojo de Sukuna, el haber dejado de lado su humanidad por completo, lo que diferencia a uno de ser o no el más fuerte. En 2 de las 3 batallas más importantes que debió ganar Satoru Gojo, perdió debido a los sentimientos humanos que lo traicionaron, sentimientos que el más fuerte no debería tener, sentimientos que Sukuna había rechazado hace mucho tiempo.
El punto de este video es darle un diferente enfoque a lo que viene siendo la responsabilidad de ser el más fuerte y la soledad que acarrea al personaje Satoru Gojo. Remarcar una vez más que el tener el poder absoluto no implica salir bien parado de todas las batallas, y que efectivamente Satoru Gojo no es el más fuerte, debido a que no ha abandonado su humanidad por completo, porque estaba tratando de buscarse a sí mismo, porque no quería ser una figura vacía como el destino le deparaba. Por eso mismo, para ir en contra de lo que le había dicho Suguru Geto y demostrarle que no era así, decidió seguir su propio camino, un camino el cual no estuviera dirigido a simplemente ser el más fuerte. Satoru Gojo decidió continuar enseñando la hechicería para así crear a hechiceros más poderosos que lo acompañen, y además que cada uno de ellos sea lo suficientemente fuerte para decidir por sí mismo y marcar su propio destino, cosa que cumplió. Independientemente de que hayan muerto sus alumnos por su propia confianza, cada uno de ellos tienen claros sus objetivos y son lo suficientemente fuerte para abrazar sus metas. Un dios no tendría objetivos. El arquetipo de ser el más fuerte, como el mundo de la hechicería quería que fuese Satoru Gojo, se rompió hace mucho tiempo, y eso queda plasmado en que 2 de sus 3 derrotas más importantes se debieron a los sentimientos humanos y a sus propios errores de cálculo. En resumen, Satoru Gojo no era el más fuerte no porque le faltara poder o porque se haya confiado, sino que había algo que lo aferraba. Esa era su humanidad que a diferencia de Satoru Gojo, Sukuna ya había abandonado hace mucho tiempo. Pero además, Satoru Gojo no deseaba ser el más fuerte, deseaba alejarse de aquel título. Por eso mismo siempre buscó compañía. Con esa intención adoptó a Megumi para que lo acompañara en su larga travesía. Por ese motivo salvó a Itadori, salvó a Yuta y a muchos otros personajes de su destino, la muerte, pues Itadori en un principio iba a ser asesinado. Si Satoru Gojo hubiera deseado ser el más fuerte y cumplir exclusivamente con el rol que tenía en la sociedad, no hubiera dudado en lo más mínimo en asesinar a quienes se le pidieran con la intención de mantener la paz. Pero Gojo Satoru quería marcar su propio camino, el camino que ya les mencioné, crear un mundo de hechiceros igual de poderosos que él y que lo acompañen. Al igual que Suguru Geto, Satoru Gojo iba a forjar su propio destino. No iba a ser Satoru Gojo por ser el más fuerte, sino iba a ser el más fuerte porque es Satoru Gojo. Debido a eso, al observar el vacío que se reflejaba en el ojo de la prisión confinadora, Gojo trató de huir y eso se ve mucho mejor en el manga, pero hubo algo que lo detuvo. Suguru Geto, una vez más, su humanidad le jugó en contra. Satoru Gojo, por más narcisista que sea y cuanta más intención tenga de acercarse a la divinidad, sigue siendo un humano. Y ese es el título del video, Satoru Gojo, la mentira del más fuerte. Porque a mi parecer, y como he mencionado a lo largo del video, eso no era lo que deseaba Satoru Gojo. Él deseaba ser conocido por sí mismo. Debido a eso, deseaba demostrarle lo que es el amor a Sukuna, y ambos encontrarse uno al otro durante su pelea, pero hay algo que Satoru Gojo no concibió. Sukuna ya no es más un humano. Esa es mi intención con el título de este video. Lo aclaro al final porque no sé si el mensaje se ha terminado de comprender y preferiría que no me funen. Así que bueno, espero que con esto quede más en claro a lo que me he referido a lo largo de este video. Pero bueno gente, una vez más, si les ha gustado este video, que son análisis que son más complejos de hacer que las reviews y los resúmenes, me gustaría muchísimo que dejen su like, que se suscriban si todavía no lo están, pero importantísimo, que compartan el video para llegar a muchísima más gente. Me di cuenta que mucha gente apoyó y compartió el video de Toji Fuchiguro y el efecto mariposa, así que se los agradezco. Si este video también le va bien, tendrán un nuevo video de análisis muy pronto. Sin nada más que decir, yo soy Ganti, que espero que te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.